Hola chicos, buenas tardes. Empezamos, bueno, damos comienzo a nuestra reunión 7 con 5, por favor, en lo que terminan de unirse más participantes, ¿vale? Hola chicos, buenas tardes. Me presento, soy Magaly Aguilar, ejecutivo de CECI Equipos Interferenciales. Es un gusto tenerlos nuevamente por aquí. Veo muchos integrantes nuevos y bueno, para nosotros es un placer estar con un webinar más. En este webinar quiero presentarles a la maestra Kitsia García. Me gustaría que fuera ella quien se presentara con ustedes. Kitsia, bienvenida a este foro. Esta casa sabes que siempre ha sido tuya. Me gustaría que fueras tú quien se presentara con los chicos. Cualquier situación, yo estaré aquí detrás de la pantalla apoyándote. Por ahí, chicos, vemos que tenemos un foro pues con bastantes participantes. Pueden levantar la mano para hacer alguna pregunta, para habilitarles el micrófono, o bien cualquier duda mientras la presentación vaya corriendo y todo lo que nos vaya explicando la licenciada Kitsia, pueden estar depositando sus preguntas aquí en el chat para que al finalizar, bueno, antes de finalizar, podamos leer algunas dudas que tengan y bueno, pues que sea ella quien se las pueda disipar. Kitsia, bueno, pues no me queda más que decirte muchísimas gracias por tu tiempo. El foro es tuyo y pues adelante con esto. Gracias.
Magali, muchas gracias, chicos. Bienvenidos. Gracias por hoy, en ombligo de semana, en pleno miércoles, darse el tiempo de siempre estar reforzando nuestro cerebro y nuestro aprendizaje para seguir ayudando a las personas, que al final para eso todos estudiamos fisioterapia, ¿cierto? Una disculpa por mi voz un poco ronca y mi gripa. Ahí sí de repente toso, apago el micrófono y me disculpan, pero aquí estamos al pie del cañón para ustedes. Chicos, me llamo Kitsia García, soy licenciada en fisioterapia, tengo 36 años. ¿Qué más les puedo contar? Pues obviamente tengo ya más de 15 años al frente de muchos pacientes y de tratamientos. Me enamoré de la terapia manual desde que estaba en segundo año de universidad, al ir a un congreso y ver a una de las terapeutas manuales que más admiro, que se llama Ana Turren, en un taller, y ella me hizo que me enamorara de este concepto, ¿no? Si bien la terapia manual es una herramienta más que como fisioterapeutas podemos utilizar para el tratamiento y el abordaje de patologías ortopédicas, y no nada más ortopédicas. Más adelante en las diapositivas vamos a ir viendo qué es todo este mundo de la terapia manual. Elegimos este tema. Sin embargo, el tratamiento en patologías ortopédicas con terapia manual es un tratamiento totalmente muy, muy amplio. Es un tratamiento que es un tema difícil de concretar en una hora. Sin embargo, el objetivo era y es que en este webinar podamos eh, comprender un poco sobre el concepto de terapia manual, un poquito de las bases de terapia manual y hacia qué tipo de pacientes va dirigido, y lo más importante, entender los tiempos normales de la reparación del tejido del cuerpo para nosotros poder decir en qué áreas la terapia manual, en qué momento de cada fase la terapia manual puede participar. Sin embargo, bueno, les comentaba que de esto se trata el webinar. Sin embargo, me pidió Magali que me presentara, además de tener 15 años dando fisioterapia. Pues tengo 10 años ya dando cursos, talleres, conferencias, y ahora un diplomado de terapia manual. Me encanta la terapia manual. Tuve la fortuna de hacer la maestría en terapia manual ortopédica en Zaragoza, España. Y pues aquí estoy a la orden. Si tienen alguna duda, por favor, coméntenlo en el chat para que Magali les pueda activar el micrófono y nos podamos ir con una buena enseñanza de esto, ¿va? Voy a intentar abarcar lo más posible del tema. Sin embargo, tenemos otro webinar en unos días donde vamos a darle seguimiento al tema de la terapia manual. Muy bien. Entonces, principalmente, ¿cuál es el objetivo de este webinar? El objetivo es comprender lo que es realmente la terapia manual, identificar sus principales objetivos terapéuticos e integrar la terapia manual al tratamiento ortopédico. ¿Qué significa esto? Bueno, hay muchos mitos alrededor de la terapia manual, ¿no? Como la terapia manual es masaje, o la terapia manual solo son movilizaciones artrocinemáticas, o la terapia manual, el hacerlo con las manos quiere decir que es muy superficial. Y no, o sea, realmente parte de este webinar es que comprendamos realmente qué es y que identifiquemos cuál es el principal objetivo al tratar nosotros a un paciente con esta herramienta. Como les comento, es una herramienta más, y es una herramienta súper noble que se puede combinar con muchas herramientas que ustedes puedan conocer, como la energía muscular, la aplicación de kinesiotape, la punción seca, tecarterapia, cualquier otro tipo, obviamente electroterapia, ultrasonido. Se puede combinar muy, muy bien porque es una técnica súper noble, y además de eso, con muchos resultados y con mucho auge, y además de eso muy, muy utilizada desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
Magali, creo que dejaste de compartir la presentación. ¿Me puedes apoyar a volverla a compartir, por favor? Mientras Magali la comparte, les voy diciendo qué es la terapia manual. Pues bueno, la terapia manual representa una herramienta, perdón, en la siguiente diapositiva, por favor. La terapia manual representa una herramienta fundamental dentro del abordaje fisioterapéutico integral. Como les decía, es una herramienta, sí, es a través del uso de las manos para tratar disfunciones y evaluarlas, sí. Pero lo más importante es que para poder hacer uso de la terapia manual debemos comprender los principios biomecánicos, neurofisiológicos y anatómicos, porque esto va a permitir que nosotros como fisioterapeutas actuemos con precisión sobre las disfunciones musculoesqueléticas y con esto hagamos que la función se optimice y reduzcamos el dolor. Quiere decir que la terapia manual va más allá de solo movilizar las articulaciones, además de, o solo un masaje, ¿no? Además de esto, independientemente de la técnica que tú elijas a usar, que como les digo, yo soy enamorada de la terapia manual porque me funciona, aunque haya luz, no haya luz, sea de día, sea de noche, mis manos siempre van a ser mi forma de conectar con el cuerpo de mi paciente y yo poder tener un resultado o un cambio importante, ya sea en el dolor o en el rango de movimiento o en lo que yo esté buscando con mi paciente. Entonces, independientemente de la técnica que yo requiera o que yo elija utilizar, lo más importante es hacer una valoración buena y una interpretación clínica con un análisis clínico como fisioterapeuta, con un enfoque global hacia el paciente, donde no solamente veamos la articulación que vamos a tratar, sino que veamos las articulaciones adyacentes que se involucran en tal movimiento que el paciente no está realizando de manera correcta. Y con esto nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Entonces, con este análisis yo voy a utilizar estas herramientas que yo tengo a mi alcance, ¿no? Entonces, parte de la terapia manual es eso, es hacer una valoración profunda, pero global y también enfocada a la lesión para yo poder con eso armar un tratamiento. Y eso es lo más fundamental que hay que buscar siempre, que tengamos un buen análisis del paciente que tenemos enfrente. Bien, entonces, además de eso, pues es importante que aclaremos que la terapia manual no solo es, no solo es masaje, no es solo movilización articular, ni una manipulación aislada. Cuando hablo de manipulación, es ese famoso trach, que hacemos algún movimiento y que escuchamos un trach en el paciente. Hay distintas vertientes que manejan la terapia manual, como Mulligan, Kaltenborn, Siriax, entre muchos otros, y algunos de ellos sí manejan el trach, que es la manipulación aislada de una articulación donde hacemos o buscamos ese trach. ¿Para qué? Para buscar un resultado fisiológico hacia el dolor o un desbloqueo de la articulación. Pero la terapia manual no solo es eso, tampoco no solo es una técnica pasiva sin análisis, sino que la terapia manual es todo lo que comentábamos. A través de las manos y el contacto manual, sí vamos a dar un masaje, pero nótese que hago entre comillas. Disculpen, hago entre comillas. ¿Por qué? Porque no es un masaje como tal de ese masaje superficial y con cremita, sino un masaje funcional, un masaje hacia la elongación del músculo, hacia la relajación de la fascia o hacia la relajación miofacial, dependiendo de lo que estamos buscando. También es la movilización articular combinada con la manipulación aislada, si el paciente lo requiere, dependiendo de la evaluación, y una técnica que tiene que ser muy aplicada una vez que haya habido un análisis clínico sobre el paciente. Bien. Además de eso, ¿qué sí incluye la terapia manual? Pues por supuesto que dentro de la terapia manual hay que hacer una buena y correcta valoración, analizar a mi paciente, manejar el dolor y una vez controlado eso, hacer un trabajo miofacial. Es como irnos de lo más superficial a lo más profundo. Yo no voy a ir a hacer una manipulación o una movilización articular si todavía no he trabajado a nivel miofacial. ¿Por qué?
porque requiero que el músculo esté preparado para que la articulación me deje entrar y a trabajar. Además, ¿qué incluye la terapia manual? Movilidad y control de movimiento, aumento del rango de movimiento. Esto es muy importante ya que tenemos muchas lesiones, por ejemplo, del hombro, patologías ortopédicas como lesiones del hombro que empezaron como una tendinitis del manguito rotador, que se fueron complicando o empezaron como una bursitis o una tendinitis bicipital, entre otras. Se fue complicando y como no hubo un buen manejo del dolor, si te fijas, nos vamos hacia atrás. No hubo una buena valoración, no hubo un buen análisis clínico ni manejo del dolor, por lo tanto, no hubo un buen manejo miofacial. ¿Y qué ocurrió? Pues hubo una alteración de la movilidad y del control del movimiento que generó un aumento, una disminución del rango de movimiento. Entonces, el objetivo de la terapia manual con técnicas específicas también va a ser que aumentemos el rango de movimiento. Y una vez logrando ese rango de movimiento completo y funcional en mi paciente, es donde yo voy a integrar el fortalecimiento. Y no quedamos ahí. Una vez que fortalezco, porque hay maneras de fortalecer, podemos fortalecer un músculo aislado, un paquete muscular que hace un tal movimiento, pero también hay que hacer una reeducación funcional, como la última parte de la diapositiva lo dice. ¿Por qué? Porque vamos a imaginar que, hablando del manguito rotador, se lesionó, hubo un mal manejo del dolor y del trabajo miofacial, se alteró la movilidad y el control del movimiento, eso generó un síndrome de hombro congelado y al haber una alteración de síndrome de hombro congelado, el rango de movimiento se limitó. Busqué, pero resulta que ese paciente se dedica a jugar béisbol. No sé de qué parte del país estés conectado, pero acá donde yo vivo nos encanta el béisbol, aunque los tomateros ahorita no lo estén haciendo muy bien, pero seguimos amando a los tomateros. Entonces, importante, depende, porque hablo de un fortalecimiento, entonces si voy a fortalecer, ¿qué? Pues principalmente los 4 músculos del manguito rotador, claro, paquetes musculares más grandes, como el trapecio superior, medio e inferior, el pectoral, el dorsal ancho, que también son parte del hombro y que nos van a ayudar a que el rango de movimiento esté completo y que se dé un fortalecimiento correcto del hombro. No es igual que hacer una reeducación funcional, ya que si mi paciente juega béisbol, yo requiero que trabaje fortalecimiento diagonal, incluyendo, si estamos hablando del hombro derecho, incluyendo un patrón de fuerza que venga desencadenado desde la cadera izquierda y desde el tronco. ¿Para qué? Para que pueda hacer una rotación correcta el paciente al momento de tirar la pelota. Bien, entonces, la terapia manual incluye todo eso. Quiere decir que la terapia manual no es nada más, o sea, puede ser que los que estén conectados ya tengan experiencia en terapia manual y puede ser que no, que sea la primera vez que te conectas a un webinar para escuchar sobre terapia manual y tal vez a mí me toque ser la persona que te haga que te enamores de la terapia manual y que empieces a prepararte un poco más en eso para abordar a tus pacientes de esa manera. Muy bien. Entonces, la aplicación de la terapia manual en patologías ortopédicas es muy, muy amplia. No nada más es en lesiones musculoesqueléticas, también es a nivel dolor. O sea, si tenemos dolor lumbar, cervical, dolor de hombro, de rodilla, de cadera, en cualquier lugar que te moleste, siempre y cuando sea musculoesquelético, por decir algunas. Pero también la terapia manual entra en las lesiones deportivas. ¿Cómo? ¿Quiere decir que la terapia manual entra en etapas tempranas? Claro, la terapia manual también entra en terapias tempranas. No nada más entra ya que hubo una complicación de limitación de rangos de movimiento, como hablábamos hace rato de un hombro congelado. La terapia manual, si bien sí son movilizaciones artrocinemáticas, recordemos que también es tratamiento miofacial, así que quiere decir que lesiones deportivas y tempranas también las podemos abordar con terapia manual. En una rehabilitación postquirúrgica también se aplica la terapia manual ortopédica y en lesiones traumatológicas, reumatológicas también, e incluso se puede aplicar en secuelas neurológicas por limitaciones de movimiento. Por ejemplo, en pacientes tanto adultos como pediátricos con alguna secuela neurológica,
Es importante que lo mezclemos, que el fisioterapeuta especializado en neuro esté dando un abordaje al paciente para la recuperación y el enfoque que tiene, pero que a nivel de terapia manual podamos trabajar ese pie que tiene mucho tiempo en patrón flexor o igual la mano que tiene mucho tiempo en patrón flexor o patrón tijera o muchísimas cosas que se suscitan en secuelas neurológicas. También la terapia manual puede aportar muchísimo como herramienta para que tenga una mejor rehabilitación neurológica. También, hablando de todo esto, vamos a hablar un poco sobre los fundamentos y la base de la terapia manual, que son muchísimos, vaya, pero dijimos que en este webinar íbamos a intentar como abordar algo que fuera de interés para, para todos y que captara nuestra atención a tal grado de que queramos y nos interesemos mucho más en la terapia manual e indaguemos y nos especialicemos. Entonces, uno de tantos de los fundamentos de las bases de la terapia manual es el concepto de hipo e hipermovilidad, que me imagino muchos de los que están aquí ya han escuchado ese concepto, pero tal vez muchos no. Y tal vez los que lo han escuchado esté un poco erróneo. Entonces, vamos a hablar sobre ese concepto. La hipomovilidad y la hipermovilidad, por supuesto. Kitia, pues hipomovilidad es poco movimiento e hipermovilidad es mucho movimiento. Claro, así es. Ese es el concepto. Pero no, lo que nos interesa no es describir un concepto, sino comprenderlo. Porque estamos hablando que la terapia manual es hacer una evaluación y análisis de mi paciente para con esa base yo poder armar un tratamiento y aplicar técnicas específicas que me funcionen con el objetivo que yo quiero lograr en mi paciente. Entonces, claro, la hipomovilidad es la restricción del movimiento articular que requiere técnicas de movilización. Y la hipermovilidad es el exceso de movimiento y requiere estabilizarse y control motor. Quiere decir que en mi paciente, cuando yo encuentre un exceso de movimiento por hipermovilidad, en lugar de hacerle una técnica para ampliar rango de movimiento o alguna manipulación, como hablábamos al inicio, que genere un thrush para desbloquear la articulación, en lugar de eso, yo voy a preferir estabilizar la articulación y controlar a nivel motor para darle propiocepción y equilibrio a ese segmento. Y la hipomovilidad, por el contrario, no hay un buen movimiento o un movimiento fisiológico articular y requerimos realizar alguna movilización articular o algún thrush para generar el desbloqueo de esta articulación. Ahora, ¿qué pasa cuando lo aplico a una evaluación? O sea, si yo estoy evaluando a mi paciente y quiero comprender qué articulación es hipermóvil y requiero fortalecer y qué articulación es hipomóvil y requiero manipular o movilizar, debo comprender lo siguiente, que ambas son disfunciones. Ninguna de las dos es correcta. Quiere decir que la hipomovilidad, tanto la hipermovilidad nos van a generar, a ver, permítanme, me están pidiendo que acepte a gente. Perdón. Ok. Entonces, bueno, me pidieron que aceptara algunas personitas, una disculpa. Entonces, la disfunción, ambas son disfunciones, ¿cierto? Entonces, si yo estoy evaluando, vamos a imaginar, yo estoy evaluando la columna lumbar. Estoy evaluando la columna lumbar, ¿por qué? Porque mi paciente probablemente tenga una hernia de disco. Una hernia de disco L4, L5, de las más comunes.
Entonces, probablemente esta hernia de disco me va a generar a mí, bueno, no a mí, al paciente le va a generar dolor en la zona lumbar o tal vez no, tal vez el dolor sea más hacia el miembro pélvico. Entonces, yo debo de comprender que lo que estoy evaluando es pues un dolor lumbopélvico. No sé si el dolor viene de lumbares, no sé si el dolor viene del sacro, de la sacroiliaca, no sé si el dolor viene de la cadera, pero mi paciente está presentando dolor y yo requiero entender de dónde viene ese dolor. Quiere decir que algo en ese segmento que está generando el dolor es hipermóvil y algo es hipomóvil. Y yo, como terapeuta manual, requiero descubrir qué es hipermóvil y qué es hipomóvil. Ahora, si ambas son disfunciones, debemos entender que la hipomovilidad nunca va a doler y que es silenciosa. Y que la hipermovilidad sí va a doler siempre. Entonces, Magali, ¿puedes volver a conectar las diapositivas, por favor? Entonces, por ejemplo, ambas quedamos que son disfunciones. La hipomovilidad no duele y es silenciosa y la hipermovilidad sí va a doler. Entonces, quiere decir que si a mi paciente tiene una hernia de disco L4, L5, quiere decir que eso que es doloroso es la hipermovilidad. ¿Ok? Quiere decir que L4, L5 tuvo que realizar tanto movimiento que generó una alteración y la hernia de disco está abombándose. ¿Por qué? No sé por qué. Solo sé que ese segmento de la columna es hipermóvil. Lo que yo requiero hacer como fisioterapeuta es encontrar que de esa parte no se está moviendo, porque dijimos que la hipomovilidad no duele y es silenciosa. Entonces yo requiero encontrar que no se está moviendo, que provocó que L4, L5 se tuviera que mover de más. ¿Sí? Es como cuando tienes un hermano y tu hermano, suponiendo que todos tenemos un hermano, y que tu hermano no hace algo que tiene que hacer. Entonces tu mamá, a quien le dice que haga eso que tu hermano no quiso hacer, pues te va a decir a ti. Entonces tú ya habías hecho lo que te tocaba hacer y aparte lo que tu hermano no hizo, ¿cierto? Entonces, el hipermóvil eres tú que siempre hace caso y el hipomóvil es tu hermano que no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, siempre la hipermovilidad que va a ser dolorosa va a generar movimiento de más, causando una alteración y una disfunción que va a provocar dolor. Pero quien la provoca, siempre la va a provocar una hipomovilidad de otro segmento, ya sea por arriba o por abajo de la articulación que estamos tratando. Y eso es lo que nosotros debemos encontrar. Entonces, probablemente en este paciente con una hernia de disco L4, L5, muy probablemente quiere decir que las dorsales no se están moviendo. O quiere decir que L1, L2 está bloqueada o L5, S1 está bloqueada y no se está moviendo y generó que L4, L5 compensara. ¿Me explico? Quiere decir que siempre vamos a buscar nosotros como fisioterapeutas no lo que le duele al paciente, sino aquello que no duele, que es silencioso, que no se mueve, pero que está tan disfuncional que generó una disfuncionalidad en hipermovilidad dolorosa en otro segmento del cuerpo. En un ejemplo más fácil de que la columna, porque en la columna pudiera ser, en la columna lumbar puede ser que quien tenga la culpa o no se esté moviendo sea la dorsal, o bien puede ser la articulación sacroiliaca, que no se está moviendo, o una limitación de la cadera que generó que se compensara como efecto dominó en algún segmento de la vértebra en hipermovilidad. Entonces, siempre vamos a encontrar nosotros como fisioterapeutas lo que a nosotros nos interesa, no es lo que le duele. Porque, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer si al paciente le duele ese segmento del L4, L5? Bueno, pues vamos a aplicar agentes físicos en esa zona.
agentes físicos para desinflamar, para quitar dolor, etcétera. ¿Y van a funcionar? Claro que van a funcionar. La electroterapia, la electroestimulación funciona muy bien. Van a funcionar, pero no van a quitar el problema. Nos van a quitar dolor y nos van a quitar inflamación, pero no van a quitar la disfunción que provocó esa hipermovilidad que está generando inflamación y dolor en el E4, L5. Entonces, el cerebro, el terapeuta manual y los ojos y manos del terapeuta manual debe ser enfocado siempre no a lo que al paciente le duele, sino a qué está provocando lo que a ese paciente le está doliendo. Y eso es lo que a mí hizo que esta área de la fisioterapia me encantara, porque tengo que pensar, tengo que analizar, tengo que evaluar a mi paciente de una forma tan profunda y tan global para poder llegar a un diagnóstico fisioterapéutico y hacer una aplicación de tratamiento correcto en mi paciente para dar un cambio y un beneficio que realmente estoy buscando. Muy bien. Entonces, esto es lo que prácticamente la terapia manual nos va a hacer. Y independientemente de la patología musculoesquelética u ortopédica que tú estés abordando, la clave es que tú encuentres cuál es la disfunción, o sea, la hipomovilidad que está provocando que otro segmento trabaje de más en el cuerpo y que genere dolor. Bien, entonces, cuando encuentras ese análisis, el tratamiento de terapia manual combinado con la técnica que tú quieras te va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que tú estás buscando es el control de movimiento y el análisis clínico de lo que tu paciente requiere recuperar de movimiento. Muy bien. Entonces, entendido esto, si hubiera una pregunta, acuérdense de ponerlo por el chat para irla respondiendo e ir avanzando. Entonces, además de esto, de entender uno de los tantos conceptos de la terapia manual, que es la hipomovilidad y la hipermovilidad, es muy importante que tengamos claro la fisiología de la reparación tisular. Reparación de cada uno de los tejidos, porque no es lo mismo estar tratando a un músculo que a un tendón, que a un ligamento, a un menisco, a un hueso fracturado, no es lo mismo. Entonces, a un disco intervertebral. Entonces es muy importante para este webinar que hablemos sobre la fisiología de la reparación tisular en cada una de las fases, cómo ocurren, que yo sé que todos lo vimos en la universidad, pero que lo refresquemos un poco para que cuando tengamos el próximo webinar estemos más hilados con lo que vamos a hablar ahora. Entonces, todos sabemos que dentro de la reparación tisular vamos a tener tres fases. Una fase inflamatoria, una fase proliferativa y una fase de remodelación o maduración. Y los tiempos de reparación normal, según el tejido que estemos tratando, nos van a decir en qué parte entra la terapia manual. Y no significa que haya partes en las que no entra. Significa que hay partes o fases en las que la terapia manual va a entrar de un abordaje diferente. Porque cuando ya estudiamos terapia manual nos damos cuenta que la podemos aplicar con distintas movilizaciones o grados de movimiento dependiendo del tipo de enfoque que yo estoy buscando en mi paciente. Si lo que estoy buscando es alguna respuesta nociceptiva como el dolor, disminuir dolor, o lo que estoy buscando es ampliar rango de movimiento, o lo que estoy buscando es propiocepción o estabilidad u otra cosa, es dependiendo el grado de terapia manual o el grado de movimiento que le voy a aplicar al paciente. Dentro de esta fisiología es importante que las indicaciones de la terapia manual las hagamos según la fase y que sepamos cuándo intervenir y cuándo posponer. Esto no está peleado con que combinemos con otras cosas, agentes físicos, ejercicio, entre otras cosas. Entonces, hablando de las fases de la reparación tisular, hablábamos que hay tres tipos: fase de inflamación aguda, fase de proliferación y la fase de maduración. La fase de inflamación aguda va a ser desde el día 0 hasta el día 9 de la evolución de mi paciente, ya sea una lesión deportiva o una lesión musculoesquelética o bien una cirugía. Recordemos que cuando mi paciente se lesionó un 10 de febrero, pero su cirugía fue un 15 de febrero,
la fecha que nos va a importar a nosotros para ir haciendo el conteo de los días de la fase de la reparación tisular es el día de la cirugía y no el día de la lesión. Si es que mi paciente es quirúrgico. Si no es quirúrgico, entonces el día de la lesión. Entonces, dentro de la fase de inflamación aguda es como si lo dividiéramos en dos. Hay una fase que va de las 0 a las 72 horas, que son las más cruciales. Es donde principalmente hemos escuchado mucho hablar sobre el RICE o sobre el PRICE, que es que durante esas 72 horas no vamos a tener movilización, vamos a tener elevación del segmento para evitar una inflamación y vamos a utilizar hielo y compresión. ¿Para qué? Para evitar o mantener lo más posible la inflamación en esa zona. Porque durante esta etapa la inflamación es buena y es beneficiosa para mi paciente. Y otra parte de la fase de la inflamación aguda, recordemos que la primera va de los 0 a las 72 horas, esta va a ir de las 72 horas o desde las 0 hasta el día 6 o 9. 7 o 9. ¿De qué depende? Depende de si mi paciente es deportista, si mi paciente es mujer, si es hombre, si es adulto mayor, si tiene osteoporosis, si tiene anemia, depende de muchísimos factores que llegue mi paciente a que su etapa de inflamación vaya del día 0 hasta el día 6, 7 o 9. Entonces, en esta fase, ¿qué va a suceder? Bueno, pues hay inflamación, por supuesto, hay vasoconstricción, vasodilatación, formación de coágulo y fagocitosis. En esta etapa hay una inflamación notoria y esta inflamación es buena. Es importante que cuidemos y contengamos esa inflamación porque el cuerpo la realiza como parte de protección. Quiere decir que nosotros no vamos a quitar la inflamación en esa etapa. No debemos buscar quitarla, debemos buscar contenerla. Oye, Kitsia, pero es que yo he visto que en esa etapa hasta el doctor da ibuprofeno y otras cosas para desinflamar. Claro, porque estamos buscando contenerla, no quitarla, ¿sí? Entonces, ¿por qué contenerla? Porque estamos buscando que no se haga una inflamación más grave o que dure más tiempo del normal. Eso es contención. El vendaje compresivo, la elevación, inclusive el hielo, no es con el enfoque de quitar la inflamación en esa etapa, sino de contenerla. ¿Por qué? Porque el cuerpo es tan inteligente que hace esa inflamación para concentrar al cuerpo en esa zona y que ya hagamos un llamado de atención al sistema inmune, principalmente a los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, que los blancos sabemos se van a encargar si hay infecciones o una herida abierta, y los rojos junto con las plaquetas se van a encargar de la cicatrización. O sea, todavía no entramos en etapa de cicatrización, pero se van a encargar de que las células estén ahí listas para empezar a taponear la herida y contener el edema. ¿Qué sucede aquí? La fisioterapia va a ser intrahospitalaria o a domicilio. Su orientación a las actividades de la vida diaria, como todavía no puedo mover mucho al paciente, sí le puedo decir, ¿sabes qué? Puedes hacer esto, esto no, si te vas a girar hacia un lado o hacia el otro, que sea con una almohada en medio de las piernas, o empezarle a enseñar cosas como, por ejemplo, si fue una cirugía de cadera, empezarle a decir, no vas a girar la pierna hacia rotación interna, no vas a generar abducción, no cruces la pierna, cosas que lo puedan poner en riesgo. O a la hora de usar el baño, tiene que ser a tantos grados de flexión para evitar una luxación si fuese una prótesis de cadera. Y a nivel de agentes físicos podemos utilizar electroterapia analgésica superficial como TENS y otros agentes físicos superficiales secos. ¿Por qué secos? Porque probablemente en esa etapa mi paciente tenga una herida y yo requiero hacer un tratamiento seco para evitar que las bacterias que están en la piel entren y traspasen hacia la articulación generando una artritis séptica o una complicación más grande. Después de eso hay una fase de proliferación. La fase de proliferación va del día 7 o 9 hasta el día 24. ¿Qué significa esta fase? En esta fase ya es una etapa de cicatrización donde hay epitelización, fibroplasia, contractura de la herida, neovascularización.
Entonces, en esta etapa, ¿qué sucede? Ya no debo de tener inflamación, porque si yo tengo edema en mi paciente, voy a generar que la fibroplasia y todo el colágeno, elastina y otro tipo de sustancias que se están generando para la cicatrización, la inflamación las destruya. Entonces, en esta etapa es súper importante que el fisioterapeuta quite la inflamación, que ahora sí su objetivo no sea tan superficial, sino que sea enfocado a quitar el edema, pero no tan fuerte que barramos a las células a las células cicatrizales y perjudiquemos al paciente, porque podemos romper esa cadena que nos puede generar una alteración de la buena integración de la lesión. Entonces, ¿aquí qué puedo hacer? Puedo iniciar como fisioterapeuta con una movilidad pasivo-asistida, actividad libre asistida, iniciar con trabajo de ejercicios isométricos, estiramientos suaves y pasivos, trabajo de estructuras no lesionadas, o sea, si mi paciente se lesionó la rodilla izquierda, puedo ir trabajando el tobillo, la pantorrilla izquierda, la cadera izquierda, sin movilizar la rodilla y comprometerla, y puedo ir trabajando abdomen, glúteos, pelvis y el otro miembro pélvico para ir preparando a mi paciente para lo que sigue. Como agentes físicos puedo utilizar electroterapia interferencial, ya no nada más TENS, que es superficial, sino algo más profundo, enfocado a la inflamación y a la analgesia. Puedo incluso poner alto voltaje y drenaje linfático, pero no llegar a utilizar corriente galvánica. Después de esto hay una fase de maduración que va del día 21 a 24 y puede tardar hasta 1 año y medio o 2 años, de que depende del tejido. Aquí, en teoría, ya no debe haber células inflamatorias, ya no va a haber células que se dediquen a hacer la fibrosis para regeneración del tejido, sino que quiere decir que si aquí sigue habiendo células de regeneración de tejido, lo único que van a generar es una fibrosis, pero ya no fisiológica para la reparación, sino una fibrosis patológica. Esto quiere decir que no es que aquí debemos enfocarnos en que ya no haya inflamación, debemos enfocarnos en que la cicatrización se haya dado de manera correcta, para enfocarnos ahora en todo lo que es tono muscular, equilibrio, fuerza, rangos de movimiento, entre otras cosas. Aquí ya puedo hacer ejercicios concéntricos y excéntricos de resistencia progresiva. La terapia manual ortopédica va a entrar, pero va a entrar enfocado a aumentar el rango de movimiento articular, y en las dos anteriores va a entrar enfocado al dolor. Ya puedo utilizar agentes físicos como electroestimulación de RUSA, BMS, diadinámicas monofásicas y liberación de fibrosis patológica. Aquí es muy importante que nos enfoquemos en ampliar el rango de movimiento. Y, ¿por qué no?, ya empezar con ejercicios de propiocepción y estabilización de mi paciente. Ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a ver, dependiendo qué tejido, es el tiempo que va a seguir después de la fase de maduración. Si mi paciente tiene agujetas, que agujetas es como donde yo vivo, es como decir molido. No sé cómo se diga donde tú vives, pero es como cuando haces ejercicio, esa sensación que sientes al día siguiente, se puede llamar molido o agujetas, que te puede durar de 0 a 3 días. Si yo estoy trabajando un desgarro muscular, dependiendo el grado, puede tardar hasta 6 semanas aproximadamente, y si es un grado 3, se trabajará como si fuera una fractura y puede durar hasta 6 meses. Si estamos hablando de un esguince, puede tardar igual, si es grado 1, de 0 a 3 semanas, si es grado 2, lo siento, de 3 semanas a 12 semanas, y si es grado 3, de 5 semanas a 1 año, pero depende mucho del tejido y de cómo lo voy abordando. Y depende también mucho el libro que estás leyendo y el artículo, ¿no? Pero más o menos así funciona. Un tendón, igual, si es tendinitis, de 0 a 3 semanas, tendinosis de 3 a 6 meses y laceraciones de 5 semanas a 6 meses, dependiendo a qué grado ese tendón se dañó.
Si estamos hablando de una lesión del nervio, puede tardar de 3 meses hasta 18 meses, dependiendo si fue axonognesis, neurapraxia, entre otras, o sea, dependiendo qué tan dañado está el tejido. Y si es hueso, puede tardar, si es un hueso de carga, puede tardar de 12 a 14 semanas, y si es un hueso de no carga, puede tardar de 10 a 12 semanas. No quiere decir que esas 10 o 12 semanas de un hueso de no carga tiene que ser en reposo total. Significa que aproximadamente desde la semana 5 o 6 ya van a retirar el inmovilizador. Si le pusieron material de osteosíntesis dentro de una cirugía o alguna placa, probablemente quiten el inmovilizador desde la segunda semana y media o la tercera, porque el propósito de poner material de osteosíntesis es para evitar las secuelas que se habían estado viendo durante todos estos años en fisioterapia por limitación del movimiento para el cuidado del hueso. Y si estamos hablando de un injerto de ligamento, puede tardar de 2 meses a 2 años, dependiendo si el injerto fue de un tendón del mismo paciente o si fue un injerto de cadáver, entre otros. Entonces, entendiendo eso, es donde yo voy a hacer mi plan de tratamiento. Y entender que la terapia manual tiene varias etapas de recuperación. Hablábamos hace rato de las etapas de reparación tisular, la fase aguda, la fase inflamatoria y de cicatrización y la fase de maduración, ¿sí? Pero también hablamos de que dependiendo del tipo de tejido es el tiempo que voy a tardar en reparar a mi paciente. Pero también no nada más hablamos de eso, sino de el tipo de fase global en la que voy con mi paciente. Por ejemplo, si yo estoy en la etapa de una recuperación funcional, tengo que enfocarme, claro, en el dolor, la inflamación y el rango de movimiento. Pero una vez logrando eso, yo voy a pasar a una etapa de readaptación física, integrándolo a sus actividades de la vida diaria. Quiere decir que tal vez va a regresar a trabajar, pero vamos a continuar en fisioterapia para ir trabajando ahora en la que sigue, que es el reentrenamiento o reintegración deportiva. Y una vez que el paciente ya controlamos dolor, inflamación, rango de movimiento, integramos las actividades de la vida diaria, integramos al deporte, ahí es donde empezamos a trabajar con una prealta y enseñanza de programa de casa y orientación preventiva para que el paciente no recaiga. ¿Por qué te muestro esto? Porque la terapia manual, y no solo la terapia manual, sino toda la fisioterapia en sí, pero pues ahorita estamos hablando de terapia manual, que la terapia manual aborda desde el dolor hasta la integración del ejercicio, la integración hacia el deporte y inclusive hacia una orientación preventiva, autotratamiento, entre otras cosas, autoestiramiento, autotracción. ¿Por qué? Porque la terapia manual te va a acompañar en todo eso. No es nada más quitarle al paciente un dolor. Es como en algún momento alguno de los médicos con el que trabajo, algunos de los pacientes, me comentan, pero ¿por qué son tantas terapias? Bueno, son tantas terapias porque no nada más abordo el dolor. Por ejemplo, estos médicos que yo respeto muchísimo por los años que tenemos trabajando juntos, yo comprendo que ellos llega el paciente con una situación de dolor y abordan la situación del dolor, como a través de un tratamiento medicamentoso, a través de algunas otras técnicas como infiltraciones, etcétera, y finalmente terminan en algún abordaje quirúrgico y ahí termina la labor. Hay que dar seguimiento ellos a ese paciente para ver cómo está avanzando y si reintegra sus cosas para darlo de alta. Sin embargo, en la fisioterapia no funciona así, no solo abordamos el dolor. En la terapia manual no solo se debe abordar el dolor y la inflamación y el rango de movimiento, era de lo que hablábamos al inicio. La terapia manual no es solo eso, sino que la terapia manual y la fisioterapia debe reintegrar a mi paciente a que regrese a lo que el paciente era antes de todo esto. Entonces, parte del abordaje integral del tratamiento de mi paciente es comprender que voy a trabajar desde la fisioterapia en lesiones no quirúrgicas hasta la fisioterapia preoperatoria, voy a aplicar terapia manual en cirugía, también en posoperatorio, en intrahospitalario, en fisioterapia reeducativa para hacer la reeducación funcional y física, en fisioterapia reintegrativa para regresarlo a sus actividades deportivas y también en la fisioterapia preventiva para que ese paciente no recaiga, por lo menos no recaiga por eso,
¿Por qué? Porque así como hablábamos hace rato de la hiper y la hipomovilidad, importante. Ojo, ¿qué sucede? Hablábamos, por ejemplo, de que L4, L5 tenía una hernia de disco. ¿Por qué? Porque probablemente L1, L2 estaba bloqueada o la sacroiliaca de alguna, ya sea derecha o izquierda, estaba bloqueada y generó una hipermovilidad en L4, L5 que terminó en una hernia de disco. ¿Qué pasó? Vamos a imaginar que ese paciente terminó intervenido quirúrgicamente y que generaron una artrodesis de la articulación. Generaron una fijación, retiraron el disco y entonces, ¿qué sucedió? Generamos ahora que L4, L5 sea hipomóvil. Y entonces ahora L4, L5, que es hipomóvil, va a generar una compensación de efecto dominó en alguna parte del cuerpo. Y probablemente va a ser en cervicales. ¿Te ha tocado en este tiempo que tengas de fisioterapeuta? Puede ser que tengas un mes de fisioterapeuta, que seas estudiante o que ya tengas 20 años en fisioterapia. Pero te puedo asegurar que si no te ha tocado, te va a tocar. Pacientes que te digan, es que mi hijita vengo por una hernia cervical porque yo hace como 5 años tuve una cirugía lumbar. Siempre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de uno de los conceptos más importantes de la terapia manual, que es la hipo y la hipermovilidad. Entonces, comprendiendo eso, el cuerpo siempre tiene que compensar. Siempre, de alguna forma. De alguna forma compensamos todo en la vida. ¿Sí? Es como, no te voy a llevar al cine, pero te voy a llevar al sushi. Entonces, siempre, así también el cuerpo tiene que compensar el movimiento o la falta de movimiento en alguna otra articulación. ¿Ok? Entonces, por eso cuando hablo de fisioterapia preventiva, es para que mi paciente no regrese por lo menos de lo que yo estoy hablando. Entonces, o de lo que yo le estoy tratando en este momento. Entonces, hasta aquí, antes de continuar con lo siguiente, quiero preguntar si hay dudas, si alguien quiere abrir el micrófono para dar unos 10, 15 minutos para resolver dudas y al final hacer el cierre. De mi parte, antes de terminar, que no hemos terminado, pero de mi parte es, en el siguiente webinar, conéctate porque vamos a darle seguimiento a esto. Y te vas a ir dando cuenta cómo tiene hilo una cosa con la otra. Y lo más importante es que pues decirte que en una hora la terapia manual no la podemos abordar por completo, pero te conectas al siguiente webinar. Ahora sí, te escucho. Diana, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola, me Hola. preguntaba más que nada por el hecho de que en mi clínica me suele pasar que sigue existiendo un dolor y yo pues digo, ok, dolor miofacial porque la articulación está bien, la musculatura está bien, pero como que se recorre y se recorre y se recorre. Ahí cómo podría yo abordarlo con terapia manual, o sea, ¿qué técnica me ayudaría? Algo que yo considero que ya es miofacial porque pues ya chequé todo y está bien, pero pues el dolor ahí persiste, ¿me explico? Sí, te explicas. Nada más cuéntame un poquito más porque no sé de qué segmento me estás hablando. O sea, ya entendí que evaluaste que la articulación no es, pero algún dolor tú crees que viene referido de otro sitio y tal vez estés pensando en que sea miofacial. Cuéntame un poquito más. ¿Me estás hablando de columna, de hombro? Pues es que, por ejemplo, estaba en cadera, ¿no? Estaba en cadera, estaba evaluando tracción de pared, tracción de techo y me dice, me recorre hasta los dedos de los pies el dolor. O sea, sí me duele la cadera, pero cuando me estás traccionando, se me va y me duele hasta los dedos de los pies, por ejemplo. Cuando tú le haces una tracción lumbar o de tracción de cadera. No, no, principalmente en la de pared. Ok. Y él siente que algo se le recorre. Mira, yo considero que pueden ser dos cosas. Cuando tú haces ese tipo de técnica, puede ser que lo estés haciendo muy fuerte, pero también puede ser que el dolor venga o referido o irradiado.
La diferencia es, si mi dolor viene irradiado, quiere decir que viene de algún dermatoma, de alguna alteración de la raíz nerviosa. En el siguiente webinar vamos a hablar sobre eso. Y si quieres, ahorita al final te voy a dejar a todos, les voy a dejar mi número de teléfono y me pueden mandar un mensajito como para ir adelantando si tienen dudas. Pero es muy importante que si creemos que el dolor viene irradiado, probablemente venga de una hernia de disco y podemos evaluarlo con un diapasón dependiendo a la altura en la que creamos que es y viendo el dermatoma para que coincida. O puede ser que el dolor venga referido. Y si viene referido, ahí puede ser que venga de un dolor miofacial. Por ejemplo, eso que me comentas que le duele hasta el pie, solo hay un músculo que puede generar eso. Por ejemplo, Magali, ¿puedes poner la diapositiva 23? Que es lo que vamos a ver en el siguiente webinar. Pero en la diapositiva 23, que ahorita la va a poner Magali, es lo que te decía. Si el dolor es irradiado, puede ser que sea una sensación de una raíz nerviosa, lo hacemos con ya lo está poniendo Magali, ¿eh? Lo hacemos con un diapasón. Si yo pongo el diapasón en la cresta ilíaca y molesta o lo siente distinto o no lo siente a la otra cresta ilíaca, puede ser que tenga una hernia de disco o una alteración de la raíz nerviosa de L2. Si lo pongo en la rótula, puede ser que sea una alteración de la raíz nerviosa de L3. Si pienso en L4, la coloco entonces en la tibia y en el maleolo interno. Si la coloco en la cabeza del peroné, puedo estar sospechando de L5. Y si sospecho de S1 en el maleolo externo o en el meñique. En el meñique del dedo del pie, estoy sospechando de S2. En la siguiente diapositiva, Magali, ahí vemos, si mi paciente trae un dolor irradiado, pienso en un dermatoma. Y si a tu paciente le duele hasta el piecito, yo estoy sospechando entonces de L4, L5, que le puede doler el dedo gordo del pie. Más no te escuché qué dedito le dolía. Sí, justo por tanto el primero como el segundo dedo del pie. Ok, entonces sospecho de L4, L5. ¿Y cómo lo compruebo? Con un diapasón en la tibia y maleolo interno como la diapositiva anterior, para que me pueda dar positivo. Pero también puede ser que yo esté pensando en que es miofacial, como tú comentabas al principio. Pero hay un músculo nada más que me manda un dolor similar a lo que me estás describiendo, que es el glúteo menor. ¿Me pones la diapositiva 35, por favor? Ahí está. Solo ese músculo refiere dolor como si fuera un dermatoma y lo refiere de esa manera. Y a veces termina en el maleolo externo, pero a veces se puede ir hasta el pie. Entonces, eso es lo que hace la terapia manual, o sea, evaluar realmente si es articular o si es miofacial, que si es miofacial el dolor se refiere y si es nervioso el dolor se irradia. Y entonces eso lo podemos evaluar. Pero igual, como voy a dejar mi número, nos podemos buscar como para apoyarte con ese pacientito, pero igual entren al siguiente webinar para hablar de este tema. Se me adelantaron, me da mucho gusto. ¿Te pude contestar la pregunta? Sí me contestó la pregunta. Ya, más o menos me Excelente, puede guiar. perfecto, con eso. ¿Alguien más? Mucho gusto. Mucho ¿Se me gusto. escucha? Sí, Gary. Bien. Bueno, mucho gusto. Bueno, mi persona es más que todo de Bolivia y yo soy profesional en terapia ocupacional. Mi pregunta más que todo iba, ¿cuál por lo menos es esa diferencia o si esa diferencia que hay entre la terapia manual y terapia ocupacional? Porque a lo que estoy viendo es casi similar, pero obviamente fisioterapia es un poco más con el tema de maquinaria
terapia ocupacional no es mucho, hasta donde lo estoy entendiendo. Eh, ¿Cuál sería esa diferencia? Y el Oye, otro también era, mi segunda pregunta era el de que en sí la especialidad de terapia manual, ¿quién más lo puede tomar? ¿Fisioterapia o terapia ocupacional? mira, primero te contesto la segunda pregunta. La fisioterapia y la terapia ocupacional tienen distintas vertientes, o sea, no es como un mismo tronco común y hacer dos especialidades. Sin embargo, se hilan muy bien. Yo estuve 6 años en terapia ocupacional en DIF, en Culiacán, por ejemplo, había muchos diplomados o especializaciones que yo quería hacer relacionadas a terapia ocupacional, pero no me dejaban porque mi licenciatura era fisioterapia. Y tengo entendido que en la fisioterapia pasa lo mismo. Al terapeuta ocupacional no lo dejan realizar algunas de los diplomados, etcétera. Pero, por ejemplo, si a ti te interesa terapia manual en el diplomado que yo imparto, yo sí te dejaría entrar. Y yo hice la maestría que hice en España de terapia manual. Creo que ahí sí aceptan a terapeutas ocupacionales, pero igual te puedo pasar los datos si me pides la información al ratito o mañana. Pero la terapia ocupacional y la fisioterapia, aunque tratamos a los mismos pacientes, tienen abordajes distintos. Decías ahorita, bueno, la fisioterapia se aborda con maquinaria, etcétera. Sí y no, porque ustedes también usan maquinaria, sino que el enfoque es el distinto, porque la fisioterapia, el abordaje es como a la fuerza, a recuperación del rango de movimiento, y el terapeuta ocupacional lo que hace es integrarlo a las actividades de la vida diaria y reintegrarlo a su actividad deportiva. Mm, es como si antes el fisioterapeuta solo se enfocara a quitar dolor e inflamación y recuperar movimiento y fuerza. Y entonces se lo pasábamos al terapeuta ocupacional a que lo reintegrara a sus actividades de la vida diaria. Pero ahora el fisioterapeuta está abriendo la cabeza y su panorama para ver a la fisioterapia como un abordaje global, así como el terapeuta ocupacional está enfocándose a no nada más la reintegración con la secuela que el paciente ya tiene, sino a rehabilitarlo para que tenga la menor secuela posible. No sé si te contesté. No, sí, sí, sí me has resuelto esa duda. Como siempre hay esa Confusión. batalla, ajá, esa confusión o batalla, también por así decirlo, que Teo y Fisio es casi lo mismo. Sí me he hecho resolver algunas dudas también. Ok, pues sí es casi lo mismo, pero es como si el enfoque fuera, como si uno mirara hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, pero los dos necesitamos derecha e izquierda para que el paciente se rehabilite por completo. Tal vez a mí lo que me ayudó es esos 6 años que estuve en terapia ocupacional y me ayudó a ver al paciente con otros ojos, pues. No nada más Mm, como el paciente de la rodilla o el paciente de hombro, sino como ese abordaje completo para integrar al paciente a su vida. sí. No, de igual manera, mi persona ahorita sí está con terapia a domicilio con una persona que ha sufrido ACV Ujú, y tiene hemiplegia izquierda, pero lo que ujú. sería en su miembro superior izquierdo está inmóvil siempre, prácticamente no hay movilidad y yo por lo menos sí le estoy realizando algo, movimientos pasivos y también un poco de estimulación sensorial para que poco a poco por lo menos vayamos viendo algún pequeño avance. Ok, está bien, porque los movimientos pasivos que estás haciendo es como más de fisioterapia, lo de la estimulación sensorial es más de terapia ocupacional, pero si le hicieras, por ejemplo, técnicas de terapia manual, harías que lo que ya tiene muchísimo tiempo limitado y sin moverse, recuperara el movimiento para que las técnicas que tú utilizas para que haga la conexión cerebral, ojo-mano, etcétera, sí puedan funcionar. Porque por más técnicas que le apliquemos de coordinación ojo-mano, si la movilización no está completa,
no hay, por más señales que manda el cerebro, no va a poder hacer la movilización si el rango de movimiento está incompleto. No, sí, eso sí, por lo menos sí estoy indagando mucho más, por eso también sí me ha interesado aquí el webinar para poder, por lo menos, tener mayor conocimiento. Y sí está muy Perfecto. interesante. Qué bueno que te gustó. Y te espero en el otro. ¿Quién más? Vi que alguien levantó la manita. Buenas noches, Víctor. licenciada Kitia. Fui Buenas yo. noches. Bueno, Dime. yo tengo una pregunta referente a la terapia manual y a los pacientes con dolor de tipo nociplástico. Si bien, bueno, la terapia manual puede darnos como estrategia en el dolor, inflamación y, como lo mencionaba, en alteraciones del movimiento en base a un tratamiento multimodal, ¿qué tan efectiva podría ser en aquellos pacientes con dolor nociplástico? Ok. Pues en ese tipo de pacientes el dolor está alterado porque, o sea, no es que la articulación esté mal o algo a nivel del tejido esté mal, sino que ya es un dolor crónico de mucho tiempo, que es una alteración nociceptiva, pues. Entonces, es como si este paciente fuera demasiado hipersensible y todo a nivel neurológico, no me refiero a nivel cerebral, sino neurológico de la zona, está alterado. Es como si este paciente tuviera una fibromialgia, ¿no? A esto te refieres. Ajá, bueno, sí, hay diferentes tipos de incidencias que pueden generar un dolor de tipo nociplástico. Dentro de ellas, la fibromialgia es una de las principales. Ok, pues mira, la terapia manual te puede ayudar dependiendo, o sea, si este paciente por ese tipo de dolor ya perdió rango de movimiento, la terapia manual te va a ayudar a que lo recuperes. Pero si no ha perdido rango de movimiento y simplemente hay dolor, hay técnicas miofaciales o masajes funcionales que van a hacer que el músculo vaya hacia la elongación sin hacerle un estiramiento directo continuo y le va a ayudar al paciente a ir bajando el dolor. Por ejemplo, en terapia manual, además del miofacial, también trabajamos la liberación de fascia y la liberación del tejido en la piel. Entonces, el solo hecho de que es contacto físico, o sea, contacto manual, acuérdate que los nociceptores y propioceptores, en cuanto nos golpeamos, por ejemplo, un codo, inmediatamente, ¿qué hacemos? Nos generamos presión con la mano. Y eso ayuda a que baje la tensión y el dolor. Entonces, la terapia manual, pero no enfocada al movimiento, a menos que este paciente ya haya perdido rango, nos va a ayudar mucho para la liberación a nivel de la piel, a nivel de la fascia e ir liberando a nivel miofacial. ¿Sí te contesté, Víctor? Sí, muchas gracias. Un placer. ¿Alguien más, chicos? A ver, voy a leer las preguntas aprovechando que nadie abrió el micrófono. Alma, levantaste la manita. Dime. Hola, buenas noches. Mi pregunta va hacia de ¿por qué la terapia manual se vuelve dolorosa cuando hay una capsulitis adhesiva de hombro? Me refiero de que yo he hecho manipulaciones y hay veces donde el dolor, como es crónico, por así decirlo, porque hay una fibrosis, suele haber dolor inmediato a la manipulación, a la terapia manual. ¿Cuál es la fisiología de la terapia manual dentro de esta patología? Mira, la pregunta que me hiciste es como muy global. Te la voy a intentar contestar, pero si me voy por otro lado, me dices porque a lo mejor no te la comprendí bien. Cuando hay una capsulitis adhesiva, por ejemplo, del hombro,
y llegamos directamente a hacer una movilización artrocinemática con terapia manual y no hacemos una técnica correcta, por ejemplo, primero hacer una liberación de la piel, porque hay veces que esa adherencia capsular hace que la piel haya perdido la capacidad de elongarse, o sea, que la piel se haya acortado, o bien hay una cicatriz y esa cicatriz está generando el dolor y no la articulación. O sea, el rango de movimiento primero dejó de moverse porque la piel no daba de sí y después la cápsula se afectó. Después, los músculos, yéndonos de lo superficial a lo profundo, los músculos se acortan por la falta de movimiento. Vamos a imaginar, tengo mucho que no hago una abducción, por supuesto que mi pectoral va a estar acortado. ¿Ok? Tengo mucho que no hago una rotación interna, entonces mi infraespinoso y mis redondos van a estar acortados. Entonces, si el fisio primero no prepara la piel y luego no prepara al músculo para elongarlo con técnicas de energía muscular, punción seca, masaje funcional, estiramientos, etc. Y voy directamente a hacer una movilización artrocinemática, va a doler. Y además de eso, hablábamos de la piel, luego miofacial, luego hay que llegar a la cápsula articular y primero hacer un estiramiento capsular antes de hacer una movilización. Entonces, ese estiramiento capsular se tiene que hacer durante 1 minuto y luego empiezo a hacer la manipulación o movilización en grados de la terapia manual, que dependiendo del libro que hayas leído o la técnica que hayas estudiado, porque Kaltenborg lo maneja de una manera distinta a Cyriax, por ejemplo. Kaltenborg maneja 4 grados y Cyriax maneja 3. Entonces, antes de llegar a hacer una manipulación artrocinemática, primero hay que estar seguros que la piel ya se trabajó lo suficiente, que el músculo ya está dando de sí, que la cápsula articular la estoy estirando antes de hacer una movilización y luego hacer la movilización. Y todo eso disminuye muchísimo, muchísimo la probabilidad de dolor, porque una técnica manual bien aplicada, claro, va a generar molestia porque estoy moviendo algo, pero no debe ser una molestia más allá de un 3. Dice un chico aquí en el chat, por eso el análisis clínico, evaluación y seleccionar las herramientas técnicas adecuadas, etcétera. Así es. Y ahorita leo lo anterior, disculpen. ¿Sí te contesté o me fui por otro lado? Sí me contestaste. De hecho, lo que yo también, sí, en este paciente no hubo una cirugía, no hubo nada. Es un paciente, de hecho, joven. Lo que a mí me extrañó en esto fue de que la piel estaba intacta, presentaba inflamación, pero muy poca. De hecho, se manejó y todo muy bien. Cuando llegamos a la parte de terapia manual, se manejó justamente la parte un poquito de Cyriax, pero no dolió. De hecho, le pregunté y dijo que no dolió. A lo que yo me refería con doler, hay momentos donde la terapia manual llega a ser dolorosa, que es donde yo digo, ¿por qué puede ser muy dolorosa? Pero ya me la contestaste, porque pues, estamos moviendo algo. Pero hay pacientes que tienen una sensibilidad muy alta a la terapia manual y hay otros donde no, porque dices, bueno, sí me duele, pero pues aguanto, ¿no? Porque así hay pacientes que lo han hecho. Entonces, a eso iba enfocada mi paciente. ¿Qué tanta sensibilidad manejamos a nivel de terapia manual? ¿Qué nivel de sensibilidad llegamos a manejar? Era lo que te decía, o sea, cuando yo ya estoy en un rango máximo queriendo o sea, en un rango máximo patológico para el paciente, queriéndolo ampliar, es normal que aumentemos el dolor a 3, pero durante, así de que, como comentas, en cuanto lo empecé a tocar, ya molestó, no debe de doler la terapia ni la técnica. Te repito, a lo mejor algo como un estiramiento capsular no lo estamos haciendo. O sea, si dices que la piel bien, que el músculo bien, no sé cuánto tiempo tenía con la limitación del movimiento, pero esa capsulitis adhesiva, o sea, para que se haga una capsulitis adhesiva es porque
durante mucho tiempo esa articulación no se ha movido. Entonces, aunque la piel se vea bien, hay que asegurarnos de que esos músculos no estén acortados y así hacer un buen estiramiento capsular para luego empezar con la movilización. Pero no debe de doler, o sea, siempre nuestro tacto debe ser tan suave y la forma en la que movemos no debe provocar dolor. Me refiero, si mi paciente a 100 grados de movimiento de flexión del hombro, hasta ahí llega mi paciente. Toda la movilización hasta los 95 grados no debe ser dolorosa y de los 95 a los 110 que le voy a provocar en lugar de los 100 que tenía, es normal que aumentemos un poquito, pero hasta un 3, o sea, no debe ser un dolor fuerte. Ahora, como la terapia manual genera un poco de inflamación porque estoy movilizando estructuras que hace mucho tiempo no se movían, es importante que después de aplicar la terapia manual, después pongamos los agentes físicos. Lo idóneo es primero empezar con los estiramientos, un poco de ejercicio como calentamiento, terapia manual y al final los agentes físicos. No quiere decir que haya un artículo que dice que esto así tiene que ser. Solo te estoy diciendo yo que con base en mi experiencia es lo que a mí me ha funcionado para que el paciente se vaya con el menos dolor posible. Ok, muchas gracias. De nada, un placer. Ahora sí, me queda una preguntita aquí por el chat que preguntan. Literatura que nos recomiendes, por favor. Te recomiendo los libros de Kaltenborg, tiene 4. Igual en el WhatsApp que voy a dejar al ratito, me los puedes pedir y te los mando con gusto. Excelente ponencia. En pacientes con diabetes y otras morbilidades, ¿qué se sumaría? Ya que es más lento el proceso de rehabilitación. Pacientes con diabetes, es más lento el proceso de rehabilitación, pero a nivel de reparación tisular. Es nada más tener paciencia. Es como si estuviera trabajando con un paciente, perdón, de fractura, pero que es osteoporótico, entonces tengo que ir como con 2 semanas de retraso. Pero nada más es tener paciencia y si tiene todavía herida abierta, puedo ir trabajando articulaciones adyacentes. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna dudita para pasar al cierre de la conferencia? Ok, como... Ajá. El doctor Moisés tiene la manita arriba. A ver, doctor, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Mi duda es, tengo un paciente que tiene gonartrosis grado 4. ¿La terapia manual aún me puede servir? Claro que sí. La gonartrosis grado 4, o sea, yo sé que ya está, me imagino, ya está pensando en una prótesis total. Sin embargo, sirve mucho, ¿por qué? Porque la rótula principalmente se adhiere al canal rotuliano porque los retináculos que están alrededor están generando muchísima alteración. Entonces, el hecho de que la rótula no se desplace correctamente por el mismo desgaste hace que estos retináculos, ligamentos, etcétera, se estén acortando. Lo que hace que la rótula, en lugar de estar semiflotando, yo sé que ahora ya no hay cartílago, por eso es un grado 4, pero como esos ligamentos están acortados, ahora se comprime más la rótula sobre el canal. Entonces, ¿qué hace la terapia manual? Liberar esos retináculos alrededor de la rótula para generar que milímetros la rótula flote de nuevo, elongando esos retináculos que están alrededor, disminuyendo mucho el dolor. Además, la terapia manual puede generar una tracción femorotibial que también a nivel milímetros nos puede ayudar a aumentar el espacio, aumentar la circulación, y el intercambio por circulación que hay ahí genera disminución del dolor y de la inflamación. Además, trabajando al paciente fortalecimiento, pero de cadena cerrada, no de cadena abierta como el típico, se
se me fue el nombre, pero el típico que vas al gimnasio y estiras los cuádriceps, ese es de cadena abierta y genera más desgaste articular. Podemos trabajar con fisioterapia y terapia manual, técnicas para fortalecer el cuádriceps, el isquiotibial, el aductor y el glúteo, que le van a dar estabilidad a la rodilla, sin meter a más desgaste a esa gonartrosis grado 4, porque probablemente si no han decidido operarla, puede ser porque la edad todavía no la tiene para una prótesis, o puede ser porque tenga complicaciones cardíacas, o que anestesiología todavía no lo acepte, o bien que el paciente no quiera, ¿no? No sé si hasta ahí, doctor, pude contestar. Sí, sí. De hecho, la paciente no tiene la edad para la cirugía. Es una paciente que presenta diabetes, pero sí me quedó claro que sí me puede ayudar la terapia manual en la forma que me orientó. Le agradezco mucho pues su orientación, y muchas gracias por este curso que nos acabas de brindar. Un placer, doctor. Y pues chicos, para comentarles, aprovechando el comercial, tenemos el siguiente webinar. Por ahí en la página del CESI les van a estar dando la fecha. Es en unos días más, le vamos a dar seguimiento a esto. E importante, les quiero comentar que en el Estado de México voy a lanzar un diplomado a través del CESI de interferenciales. El diplomado es de terapia manual clínica, la sede es en Tenango del Valle. Para los que escuché que no son del Estado de México, podemos preguntar con el CESI si podemos hacerlo vía online también, para que tengamos híbrido, presencial y online. Y pues tiene el aval universitario de la Universidad ITESUS, tiene el aval del Colegio de Fisioterapia de Sinaloa y de la FEMEFI, que es la Federación Mexicana de Fisioterapia. Son 9 meses. Les explico rapidito. Por si les interesa, pueden pedir información ahí al número que viene del CESI. La siguiente diapositiva, el objetivo del diplomado es pues formar fisioterapeutas en terapia manual clínica con enfoque de la valoración fisioterapéutica, el tratamiento fisioterapéutico, y pues obtener conocimientos teóricos y prácticos avanzados en la evaluación, diagnóstico fisioterapéutico y tratamiento de disfunciones musculoesqueléticas y alteraciones del movimiento. La duración del diplomado es de 9 meses, son las 120 horas que nos pide la SEP para que tenga valor universitario. Es presencial, pero podemos abrir la posibilidad de que sea híbrido para los que no son del Estado de México, y que hagamos algunas clases sí presenciales. Y el horario es un fin de semana al mes, sábado y domingo de 9 a 6. Los sábados y el domingo de 9 a 4. Solo es un fin de semana al mes. Y pues, ¿qué más les puedo decir? En la siguiente diapositiva, y ya casito terminamos, iniciamos el diplomado el 28 y 29 de marzo, y como son 9 meses, lo terminaríamos 28 y 29 de noviembre de este año. La inscripción cuesta 2,000 pesitos. El costo por módulo cuesta 4,000, pero si lo pagas como completo, te baja a 3,100 por módulo. Pero pueden pedir informes ahí con el CESI, y con muchísimo gusto. Igual, no te pierdas el siguiente webinar. Aquí voy a estar a la orden. En la diapositiva que estás viendo están mis redes sociales y mi teléfono celular. Es mi celular personal. Entonces, si quedó alguna duda, lo que necesites, estoy a la orden. Tardo en contestar, pero siempre contesto. Así que paciencia, pero sí te contesto. Aquí están preguntando que si tenemos fecha para Guadalajara. Yo encantada, Verónica. Igual, ahí en el contacto del CESI puedes proponerlo. Desde el CESI podemos abrir en Guadalajara una sede si hacemos equipo. Si tú te comprometes a apoyarnos y nosotros llevar la sede para allá. Así que sin problema. Todavía no tenemos fecha para Guadalajara, pero como ya lo dijiste, yo declaro que ahí vamos a estar muy pronto. ¿Sale? ¿Algo más? ¿Alguien que quiera comentar algo? Yo quería Miren, ahí mandaron el charlar. teléfono de... Perdóname. Ahí mandaron el teléfono del CESI por si quieren hablar directamente.
Ahora sí, dime. Sí, yo quería externar una duda. Tengo una paciente de, creo que tiene 65 años, si no mal recuerdo. Tuvo una fractura de fémur, tiene una placa interósea con, creo que son 13 tornillos. Ahorita ya tiene aproximadamente 3 meses de evolución. El fisio anterior que la estuvo abordando me mencionó que tuvo kinesiofobia y eso retrasó mucho el proceso de la mejora y causó fibrosis en la articulación de la rodilla. Entonces, la paciente también es hipertensa y tiene problemas de circulación. Entonces, de repente genera edema en la pierna y eso complica un poco la fase de eliminación de la fibrosis. También me mueve un poco el tema del material de osteosíntesis, entonces quisiera saber yo cómo abordar el tema de la fibrosis. Ya de un 100% yo creo ya eliminamos un 60%, hemos sido lentos por lo mismo de que no quiero como que sobrellevar todas las condiciones que tenemos, entonces sí me gustaría saber su opinión y cómo lo abordaría usted para eliminar por completo esa fibrosis. De fuerza andamos bien, movilidad andamos bien, resistencia andamos bien, es la única la molestia, la fibrosis. Ok, tengo dos dudas, porque a lo mejor no te escuché bien. ¿Dijiste placa interósea o tubo centromedular? No es interósea. Con tornillos. Ok. ¿A qué altura? ¿Está en la diáfisis, en la parte distal, en la parte proximal? Para que se le haya fibrosado la rodilla, me imagino que en la parte distal. Es que realmente abarca casi todo el fémur. Ok, igual, ahorita vuelvo a compartir mi número de teléfono y me manda su radiografía. Pero la otra duda que tenía era tiempo de evolución. ¿Dijiste 3 meses? Sí, la paciente tuvo la cirugía aproximadamente los primeros de noviembre. Diciembre, enero, febrero. Ok. Mira, ahí está mi número de teléfono. Cuando me mandes la radiografía, ponme por semanas, no me pongas por meses. O sea, investiga bien el día de la cirugía y me cuentas las semanas. Pero a lo que me cuentas, pareciera que ya tiene 12 semanas. Aprox. Sí, las 12 Quiere semanas decir, sí ya las tiene en el cajón. Hay, de hecho, otra cosa que también quería comentar, se me olvidó, discúlpeme. El doctor todavía no da la orden de pararla, entonces tiene la siguiente radiografía el 12 de febrero, entonces también no la puedo parar todavía por indicación del médico. se me hace mucho tiempo, 12 semanas, y que todavía no te deje pararla. Si lo único que me mencionaste era diabetes y me mencionaste hipertensión. O sea, no tiene osteoporosis ni nada. No, diabetes no tiene, nada más de pura hipertensión. ¿Y osteoporosis? No, ¿No o no sabes? no tiene. Bueno, yo le hice la historia clínica, pero no, osteoporosis no tiene. No refiero a osteoporosis. De hecho, pues ni indicaciones médicas hay de tener cuidado con la osteoporosis. Simplemente, pues de hecho tuvo el 12 de diciembre una radiografía y el médico le dijo que ya había callosidad ósea. Y sí, en efecto, ya había callosidad ósea, pero que esperara 12 meses más para poder saber si ya podía pararse. Que porque tenía miedo de que como la 12 paciente... meses, 12 semanas, 2 semanas. ¿Cuánto? Dos meses más para otra radiografía y poder ya deliberar si podía pararse o no. Se me hace muy raro. O sea, te creo todo lo que me estás diciendo. Cuando digo que se me hace muy raro es porque a lo mejor, o sea, hay médicos que todavía le tienen resistencia a la fisioterapia. ¿Por qué? No porque sean malos, sino porque antes la fisioterapia, que no había tanto avance, etcétera, echó a perder muchas cirugías de traumatólogos y de médicos. Entonces, por eso hay muchos médicos que tienen miedo de cuándo darle al fisio al paciente, y hay muchos fisios que también tienen miedo de cuándo actuar para evitar algo así, ¿no? Pero debe haber una razón más profunda de por qué a las 12 semanas y todavía le faltan 2 semanas más para la siguiente cita, el doctor todavía no quiere que la pares. Mi recomendación sería, márcale al doctor.
A tu paciente le puedes decir, disculpe, quiero hablar con el doctor para hacer un equipo interdisciplinario, etcétera, y a tu paciente le va a dar mucho gusto. Te va a dar el número, le hablas al doctor y te pones a la orden, doc, soy el fisio tal, estoy tratando a su paciente, no le digas, se me hace raro que no me deje pararla, no, pero sí dile, me comentan que todavía no tenemos autorizado pararla, le quiero preguntar por qué, usted considera que tiene alguna alteración de osteoporosis, o sea, pregúntale, alguna razón debe haber, pero si no hay osteoporosis, se me hace muy, muy raro que no la esté dejando pararse. Ahora, referente a la pregunta que me hiciste de la fibrosis, por el tiempo de evolución que tiene, ya no hay riesgo de que liberes fibrosis. Hay muchas técnicas de rodilla en terapia manual que te puedo enseñar como para ir aumentando ese rango de movimiento, pero me preocupa que si no te deje pararla, sea por algo más que genere palanca, porque muchas veces cuando se fibrosa la rodilla y el fisio es un poquito agresivo, podemos generar palanca y fracturar fémur. Entonces, yo diría que si me escribas directo, ahí está mi número, y nos vayamos poco a poquito orientándote y me vas mandando como videitos o fotos para poderte apoyar bien y no nada más darte una respuesta burda que te pueda meter en un problema. Pero mi recomendación directa es, habla con el doctor, como si fuera tu mejor amigo y el enfoque es la paciente. ¿Te apoyas lo que te digo? Muy bien, excelente, sí, muchas gracias. Un placer. Nos queda una manita arriba y nos vamos. Hay una persona que dice de... Ah, no, ya terminamos. Chicos, pues muchísimas gracias, un placer. Magali vuelve a poner la diapo de mi celular, nada más por si alguien no lo anotó. Y pues quedo a la orden y cualquier cosa, pues que descansen, feliz miércoles y nos vemos en el siguiente webinar. Dale, un placer Muchísimas conocerlos. gracias. Que tenga bonita tarde. Igualmente, un placer. Gracias, gracias, gracias. Gracias, buena noche. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. De nada.